Buenos días. Bueno, nosotros hoy votamos a favor de incorporar unos mínimos de transparencia en la regulación parlamentaria, mínimos necesarios, y esto sí por imperativo legal. Se trata de cumplir el mandato de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso de información pública y buen gobierno e incorporar al reglamento de esta Cámara de la transparencia. Los ciudadanos hemos pasado más de 30 años desde la aprobación de la Constitución del 78 sin ninguna ley que regulara con carácter general la transparencia y el acceso a la información pública, salvo el limitado artículo 37 de la derogada Ley 30/92. En los últimos años, aparte de la ley estatal a la que da cumplimiento esta modificación reglamentaria, proliferan leyes autonómicas por todo el país donde cada comunidad regula lo que considera un buen gobierno. Cabe preguntarse a qué obedece justamente ahora este cumplimiento democrático de la transparencia. Pues, una vez más, es la presión de la ciudadanía la que exige mayor transparencia a las instituciones públicas cuando, mientras sufren los recortes sociales, comprueban cómo aparece una pandemia de casos de corrupción y, lógicamente, despierta el interés de los ciudadanos en conocer en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos ante el aumento de la desconfianza, no en las instituciones, sino en sus gobernantes. Nadie discute que a quien administra intereses o bienes ajenos debe rendir cuentas de su gestión, pero la realidad es otra, porque no hay problema en publicar la información que el ciudadano necesita para pagar impuestos o cumplir sus obligaciones, pero más difícil es conseguir que se publiquen los datos económicos que permiten a los ciudadanos y ciudadanas comprobar el destino efectivo de los ingresos obtenidos con los impuestos para evitar su conocimiento por la opinión pública y con ello las críticas sobre los posibles casos de despilfarro o corrupción. ¿Y cómo se está regulando la transparencia? Eso también cabe planteárselo. Pues por debajo de mínimos. El derecho de acceso a la información pública sigue sin tener un reconocimiento como derecho fundamental. Los límites o excepciones siguen siendo muy numerosos, amplios y ambiguos. No están totalmente sujetas las entidades privadas que prestan servicios de interés general y que reciben fondos públicos. Se contempla una entidad encargada de resolver las reclamaciones que no tiene independencia política, y así no. Y lo más grave, no se adoptan medidas para mejorar la protección jurisdiccional del derecho de acceso a la información. ¿Qué defensión tiene el ciudadano cuando se le deniega una información que solicita? Pues después del periplo de recursos administrativos llega a la vía judicial, lo que ya de mano le supone un coste económico importante, pero además la lenta y atascada jurisdicción le costará también tiempo. Tiempo valioso para los representantes políticos que, cuando llegue la firmeza de la sentencia que les obligue a dar la información solicitada por el ciudadano, es posible que ya ocupen hasta otro cargo. Cuando se aprueba una norma y no se le atribuyen a los ciudadanos las armas necesarias para asegurar su aplicación y evitar su incumplimiento, señorías, lo que se está haciendo es guardar la ropa. Para finalizar, pondré un ejemplo para que se entiendan las trampas que se hacen a la transparencia. Esta misma semana, este Parlamento recibía por primera vez la documentación relativa al cumplimiento de la Ley 4/95 de incompatibilidad de actividades y bienes de altos cargos del Principado de Asturias. Documentación que tenían la obligación de presentar desde hacía 21 años, desde el año 95 es la ley. Se presenta por primera vez en noviembre de 2016. No hay precedente, decían incluso los servicios jurídicos de la Cámara. Dice la ley, y lo dice desde el año 95, que al inicio de cada periodo de sesiones el Gobierno dará cuenta con la aportación de esta documentación a la Comisión de Reglamento. A vista de pájaro, en el propio documento se comprueban más incumplimientos. Algún director general, siendo nombrado en el año 2012, ha tardado en presentar su declaración de bienes 4 años, cuando la ley establece un plazo de 2 meses desde el nombramiento del cargo.
Y, en principio, este incumplimiento, la sanción que conlleva y que le atribuye la ley, pues es la publicación en el BOPA, ¿no?, de la declaración del incumplimiento. Como podrán comprobar, y ya finalizo, señoría, vaya concluyendo, por favor. Lejos estamos de la vinculación con la esencia de la democracia que debe contener el concepto de transparencia, aunque nos la intenten vender con este nombre. Muchas gracias.